Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Telediario al Amanecer. Para nosotros es un verdadero gusto informarles a esta hora de la mañana, como quien dice nada, señoras y señores. Hoy es 7 de enero, Diana, ya van 7 días del año nuevo ya va y ya corriendo. enero va como agua entre los dedos también, porque los estudiantes la otra semana empiezan clases, unos el 11, otros el 12, otros el 13. Entre el lunes, martes y miércoles se normaliza toda la actividad escolar en Guatemala. Y sobre todo también el tránsito vehicular. Se espera que la cantidad de vehículos que circulan diariamente pues se sumen más vehículos como acostumbradamente se ve. Sí. Se espera ya un incremento fuerte. Las autoridades de tránsito pues siguen llamando a hacer todas las recomendaciones pertinentes, sobre todo a hacer previamente los chequeos de vehículo, porque mencionan que según sus estadísticas muchos de los desperfectos mecánicos pueden ser evitados si se realizan los chequeos constantes a nuestros vehículos. Bueno, estamos equipo completo a esta hora de la mañana para presentarles Telediario al Amanecer. Lo iniciamos así con los titulares. Migrantes capturados en operativos en Estados Unidos regresan al país. Militares capturados son trasladados a Mariscal Zavala a la espera de rendir su primera declaración. Procuraduría de Derechos Humanos supervisa bautizos de estudiantes de primer ingreso de la USAC. Autoridades del Ministerio de Salud denuncian anomalías en administraciones pasadas. Guatemaltecos viajarán a tierras mexicanas ante visita de Sumo Pontífice Papa Francisco. A un año de atentado, en Revista de Francia publican polémica caricatura. Y en el deporte, lo más actual del deporte nacional e internacional. Representante de la Oficina de Migración y Aduanas asegura que la detención de migrantes se da sin violencia física. Se respetan siempre todos los protocolos establecidos. Pero sí te puedo asegurar que todo el mundo se trata con respeto, con dignidad, con humanidad. Para nosotros es importante aplicar la ley, pero aplicar la ley de una forma justa, de una forma humana. Y eso es lo que nuestros oficiales hacen y nuestros agentes hacen. Es muy, muy importante para nosotros y por eso le enfatizo. No es simplemente cumplir la ley, pero salvar vidas y probablemente evitar que una persona se ponga en las manos de estos coyotes que no le interesa la vida de ellos, solo le interesa el dinero. Bueno, seguimos hablando de este mismo tema de las migraciones, y es que familias migrantes fueron capturadas mediante redadas el pasado fin de semana en Estados Unidos. Escuche bien, la Cancillería ya ha reportado que personas habían sido notificadas con anterioridad de su situación legal allá en ese país. Este miércoles arribó a Guatemala el avión procedente de Estados Unidos, en cuyo interior viajaban 14 personas que fueron detenidas en operativos del fin de semana por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas, luego que por orden de un juez se les otorgara la deportación final por haber ingresado entre los años 2014 y 2015. Para ser exactos, 4 unidades familiares, 4 madres con sus 10 pequeños hijos que tenían una orden final de deportación. ¿Qué significa esto? Son personas que habían ido a un proceso legal en Estados Unidos y que habían agotado todas las instancias y que al final pues obtuvieron una orden final de deportación. Estas familias son originarias de San Marcos, Huehuetenango y Totonicapán, y entre ellas hubo quien pagó a un traficante de personas hasta $14,000 para buscar el sueño americano junto a sus hijos. Sin embargo, historias como estas podrán repetirse, pues según los registros existen más guatemaltecos con orden de deportación definitiva. Es una aproximada de entre 275 y 300 personas guatemaltecos los que tienen una orden de deportación final, guatemaltecos que ingresaron entre 2014 y 2015 a Estados Unidos. Telediario, información actual. Y es que solo en la primera semana de enero, en estos 7 días que llevamos apenas, ya han sido deportadas 250 personas.
Tan solo 6 días han transcurrido del nuevo año y las acciones de deportación de migrantes por parte de Estados Unidos se han puesto en marcha en los últimos días. De acuerdo al registro de la Dirección General de Migración, tan solo el 5 y 6 de enero han ingresado al país casi 250 personas en vuelos distintos, procedentes de Los Ángeles, Texas, Carolina del Norte, entre otros estados. En ese mismo registro, Migración da cuenta que el 2015 concluyó con 31.000 deportados en todo el año, mientras que en 2014 fueron más de 50.000. No obstante, para el presente año se tiene la proyección que la cifra de expatriaciones se mantengan similares a las del año pasado. Telediario, información actual. Bueno, y sin lugar a dudas, el tema de las migraciones será un tema prioritario para abordar en este nuevo gobierno. Precisamente el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, afirma que son muchos los retos y desafíos que le esperan a este nuevo gobierno, sobre todo a quien le sustituya en el cargo. El Ministerio de Relaciones Exteriores está ya listo para poder hacer la transición. De hecho, el vicecanciller Carlos Ramiro Martínez realizó con coordinación con todos los directores generales toda una matriz que contiene pues, los temas de política exterior, de índole bilateral, multilateral, de índole consular, migratorio, jurídico, en fin, todos los temas que abarcan a la Cancillería, y estamos pues prácticamente ya preparados para entregar al nuevo gobierno, al nuevo canciller, de todos los temas pues, sustantivos que el ministerio lleva. Así que estamos prácticamente listos. Y para esta semana se tiene previsto iniciar con el plan piloto que prácticamente trasladaría a México a los migrantes cubanos varados en Costa Rica desde hace ya algunos meses. Sin embargo, el canciller de Guatemala, Carlos Raúl Morales, dijo que el homólogo de aquel país se comunicó con él para notificarle que la Organización Internacional para la Migración no contaba con el tiempo suficiente para echar a andar el plan, pues aún está en pláticas con la aerolínea que trasladará a los cubanos, por lo que se espera que en los próximos días exista una nueva comunicación. Tenemos que hacer una pausa esta mañana aquí en Telediario al amanecer. Ya estaremos con enlaces desde nuestra unidad móvil. También tendremos nuestros enlaces acostumbrados a sala de redacción y por supuesto la información del deporte y del tránsito más adelante aquí en Telediario al amanecer. Bueno, por favor, infórmele a sus familiares y amigos que están fuera de nuestras fronteras que nos pueden sintonizar desde cualquier parte del mundo. www.chapintv.com. Ahí puede usted informarse con nuestra emisión completamente en vivo. Puede también usted descargar esas noticias impactantes y que se destacan a nivel internacional para que usted se mantenga conectado con la información las 24 horas del día. También nuestra plataforma de redes sociales, @Telediario GT, nuestro perfil en Twitter, y como Telediario GT nos encuentran en Facebook. Es el espacio ideal para que usted pueda compartir esa información, esos hechos que están haciendo noticia y que son relevantes en su localidad. Y estamos llegando a todo el país a través de 84 repetidoras de aire, 600 empresas de cable y más de 3.000 retransmisores de señal cubriendo a los 16 millones de guatemaltecos. Vamos a la pausa y volvemos. Quédese con nosotros. Al regresar, militares capturados son trasladados a Mariscal Zavala a la espera de rendir su primera declaración. Esto y más cuando regresemos a Telediario al amanecer. Ocurrió un ataque armado en la colonia Betania, a la altura del anillo periférico. Jorge Navarijo está allí con la unidad móvil y nos tiene el detalle. Adelante, Jorge. Así es, estimados amigos, muy buenos días. Y es que no ha terminado de aclarar y una pesadilla que no parece terminar nunca. Un ataque armado cegó la vida de un piloto de un bus de la ruta 36, esto justamente en la zona 7, en la entrada a la colonia Betania. Sujetos desconocidos ingresaron a la unidad y dieron muerte al piloto, quien hasta el momento no ha sido identificado. La unidad permanece como evidencia en este momento por fiscales del Ministerio Público. Es parte de la información que les queremos compartir en este momento. Igualmente, algunas personas se han presentado al lugar especialmente preocupadas y angustiadas. Señora, por favor, si nos puede comentar fuera de cámara, por seguridad, señora, acerca de esta situación. Bueno, son las personas que se encuentran sumamente angustiadas debido a esta situación. Esta ha sido una de las rutas más afectadas justamente por supuestos extorsionistas. Señora, vemos que se encuentra llorando. ¿Es usted familiar del fallecido?
Por favor, si nos puede comentar, ¿tenía amenazas? La verdad no se sabe. ¿Cómo es el trabajo de ellos? Uno no sabe realmente qué es lo que ellos viven, ¿verdad? Pero hay un Dios que todo lo mira y se da cuenta de todo. Y Él es el de la justicia y Él se encargará de todo. Era mi hermano y solo sé que se esforzaba para darle de comer a sus hijos. ¿Cuántos familiares, cuántos hijos deja? Tiene 3. Bueno, muchísimas gracias por compartir esto, y es que escenas de mucho dolor familiares se han hecho presentes justamente en el lugar para poder realizar la identificación del piloto fallecido. En este momento nos encontramos con Julio Sánchez, quien es portavoz de los bomberos voluntarios, que nos amplía acerca de este incidente. Buenos días, así es, ampliando esta información queremos dar a conocer que un bus urbano de la ruta 36 ha sido atacado con armas de fuego en la salida de la colonia La Betania, en la zona 7 capitalina, específicamente sobre el anillo periférico. Bomberos voluntarios de la 49 compañía han sido movilizados al lugar donde evaluaron a esta persona, el cual corresponde al piloto de este transporte, confirmando que ya no presenta signos vitales a consecuencia de una herida de bala que presenta en el cráneo. Julio, por favor, si nos pudieras comentar si ya ha podido ser identificado la persona que resultó fallecida. Hasta el momento no ha sido posible identificar a esta persona, solamente se ha observado que su edad oscila entre los 35 años. Muchísimas gracias por esta valiosa información. Y es que quiero comentarles, estimados amigos, este podría ser denominado el cuarto ataque hacia un bus del transporte colectivo. Ayer 2 ataques en la zona 6 capitalina, un bus de la ruta 83, en la tarde un bus de la ruta 96. Igualmente en horas de la noche un bus de la brigada del municipio de Misco, también el piloto fue atacado y bueno, fue herido y trasladado hacia un centro asistencial. Hoy pues el primer piloto fallecido, esto justamente en la entrada a la colonia Betania, esto en la zona 7 capitalina, un piloto de un bus de la ruta 36. Información que les estamos compartiendo a través de este reporte, estimados amigos. Regresamos allá al estudio principal. Y estamos cumpliendo 7 días, iniciando el día 7º del año 2016, y ya van 4 ataques armados a buses, con saldo de un fallecido, que es hoy en la mañana, lamentablemente, ahí en la colonia La Betania. A continuación, presentamos el siguiente bloque de esta manera. Varios militares retirados fueron capturados señalados de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. Así es, y precisamente uno de los detenidos es Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor General del Ejército. 30 años después del conflicto armado interno, el Ministerio Público concretó la captura de exmilitares por su presunta responsabilidad en desapariciones forzadas y delito de lesa humanidad. Investigaciones revelan el hallazgo de varias fosas con 557 osamentas humanas, la mayoría con muertes con prácticas militares, como impactos de bala en el cráneo o estar atados de pies y manos. Al momento han sido identificados 97. Hemos ubicado a familiares de ellas, quienes nos han proporcionado el lugar y la fecha cuando sus familiares desaparecieron. Y esto es lo que nos permite a nosotros vincular a los oficiales que el día de hoy fueron aprehendidos. Tras 29 allanamientos en Alta Verapaz y Guatemala, con la participación de más de 400 agentes policiales y fiscales, se concretó la captura de 14 personas, en su mayoría integrantes de la Zona Militar número 21, instalada en Alta Verapaz. Entre los capturados figuran el exministro de Gobernación Bayros Marrientos y el hermano del expresidente de la República, Romeo Lucas García. En cuanto al señor Benedicto Lucas García, pues él figuró durante el año 81, a principios del 82, como jefe del Estado Mayor General del Ejército. Entonces él tenía el mando sobre los distintos comandantes de las distintas zonas militares. Autoridades del Ministerio Público admiten que existen varias órdenes de aprehensión pendientes de concretar por este caso, que partió de una sentencia de 2012 y una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ambas basadas en masacres registradas entre 1981 y 1988. Telediario, información actual. Manuel Benedicto Lucas García es hermano del expresidente Fernando Romeo Lucas García. Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, entre 1978 hasta 1982 ocurrieron varias masacres.
hermano de Lucas García, quien fungió como presidente de Guatemala del 1 de julio de 1978 al 23 de marzo de 1982. Benedicto Lucas García nació el 24 de agosto de 1932 en Alta Verapaz, departamento de Cobán. Ingresó a las fuerzas militares del país y desde el año 1980 ya formaba parte del Comando Especial del Ejército y es señalado de ordenar varios actos contra la población indígena, según informes de la recuperación de la memoria histórica REMI. Benedicto Lucas recibió entrenamiento militar en Saint-Cyr, establecimiento de instrucción en Francia, cuyo lema es "Se instruye para vencer". En los años de 1978 hasta 1982 fungió como jefe mayor del ejército, donde supuestamente habría planeado una estrategia para reprimir que habría cobrado la vida de un aproximado de 200,000 guatemaltecos y de arrasar con 400 comunidades y las pertenencias de los descendientes indígenas quemadas, al igual que los sembradíos, cosechas y animales caseros. Se le señala además de haber sido junto a Romeo Lucas los autores intelectuales de la quema de la Embajada de España cuando era ocupada por indígenas y el mismo embajador de la sede. Telediario, información actual. Al parecer se registra un nuevo ataque armado contra otra unidad de transporte colectivo, aparte de la que ya se había reportado hace algunos momentos. Vamos a enlazarnos a través de la unidad móvil con Jorge Navarijo. El nuevo ataque armado al parecer está dándose en la zona 19 hace unos minutos. Jorge Navarijo, adelante por favor con la información. Cuéntanos qué está pasando allí con el transporte urbano. Difícil podría ser, estimados amigos, el transporte público, especialmente para las personas de la colonia Betania, esto en la zona 7. En este momento vemos un microbús que se encuentra prestando el servicio debido a que se prevé que la ruta 36 podría realizar una paralización. Y es que quiero contarles de que esta ha sido una de las rutas más afectadas por la situación de las extorsiones. Ya durante el 2015 múltiples paralizaciones del servicio afectaron a los vecinos que viven en este lugar. Igualmente en esta área del ataque, justamente en la entrada de la colonia Betania, una gran cantidad de personas se encuentran presentes buscando la forma de poder abordar alguna unidad de transporte público que los pueda llevar hasta su lugar de trabajo. Esta situación continuará, por lo que se puede dar a entender con este ataque. Los pilotos pues denuncian que siguen siendo víctimas de presuntos extorsionistas, quienes les exigen cantidades exorbitantes de dinero. Igualmente las intimidaciones que acaban con la vida de los pilotos. Quiero comentarles de que en el año 2015 250 personas perdieron la vida, 50 de ellos pilotos, entre también ayudantes de las unidades, asimismo transportistas y pilotos de taxi. Es parte de la información que la Defensoría de Usuarios del Transporte Colectivo ha dado a conocer en lo que ya va el 2016. Entre ayer y hoy ya 4 ataques se han registrado. Igualmente también tenemos reporte de un piloto de un bus de la ruta 70 de la colonia Florida que también fue atacado esta mañana. Nosotros estaremos intentando dar cobertura con la unidad móvil. Es parte de la información que les queremos compartir en este momento. Estimados amigos, regresamos allá al estudio principal. Hay problemas entonces para que la gente se movilice a la altura de la colonia Betania en el anillo periférico a causa de este nuevo ataque armado. Bueno, ya nos reporta Jorge Navarijo el 5º ataque armado que se estaría dando en la colonia La Florida, zona 19. Diana, vamos a tener el reporte más adelante. Claro que estaremos al pendiente de más información que se haga llegar a través de la unidad móvil. Pero bien, vamos a pasar a otras cosas. Ahora le informamos que los militares retirados detenidos pues fueron llevados a la torre de tribunales para conocer los motivos de su detención. Bueno, y es que todos fueron enviados a prisión provisional a Mariscal Zavala a la espera de rendir su primera declaración. Los militares señalados de desapariciones forzadas y lesa humanidad durante el conflicto armado interno fueron conducidos acá a la torre de tribunales. El hermano del expresidente de la República, Romeo Lucas García, Manuel Benedicto Lucas, dio a conocer que era inocente de todos los señalamientos en su contra. También indicó que a él debieron darle la orden del Quetzal antes de una orden de captura por las personas que salvó en ese tiempo. Yo fui jefe del Estado Mayor General del Ejército. Yo, en lugar de matar, salvé vidas. ¿Cuántas vidas? Ya eso lo saben, tengo libros y todo.
Mientras tanto, permanecerán con prisión provisional detenidos en la cárcel militar Mariscal Zavala hasta que rindan audiencia de primera declaración. Esto ocurrieron en el año de 1981 al año de 1988 aproximadamente, todos ellos en el perímetro o jurisdicción de lo que es la zona militar número 21. Quienes rechazaron los señalamientos fueron familiares de militares, asegurando que no son criminales, sino héroes. Pues a nosotros nos duele, nosotros vivimos también la ausencia, nuestros papás lejos de nosotros por mucho tiempo. Con mucho orgullo y con la cara en alto, porque a nosotros sí nos enseñaron a trabajar. Debido a que los detenidos en su mayoría son de la tercera edad, solicitaron a la juez Claudette Domínguez de poder tener una atención médica, ya que presentaron complicaciones en su salud. Con imágenes de Santos Lainer, reportó Carla Mejía para Telediario, Información Actual. Pero también dentro de los militares retirados, señalado por el Ministerio Público, se encuentra Edgar Justino Ovalle Maldonado, que es un diputado electo. El caso en contra de exmilitares podría tener repercusiones en la integración de la próxima legislatura, ya que el Ministerio Público ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia un antejuicio en contra del diputado electo Edgar Ovalle por su presunta responsabilidad como miembro del Ejército durante varias masacres. Ante tal situación y realizando un análisis de los hechos denunciados, se puede determinar la posibilidad de la existencia de un hecho punible y de motivos racionales suficientes para considerar que el señor Edgar Justino Ovalle Maldonado pudo haber participado en hechos constitutivos de desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad. Con el riesgo de perder su derecho de inmunidad tras haber ganado el cargo en las elecciones, Ovalle espera la decisión de la Corte para enfrentar un juicio que le podría costar su escaño. Que se haga el procedimiento legal y que no retuerce en la justicia. ¿Nunca se enteró usted de Pues la realidad es que yo nunca me enteré de nada. ¿Específicamente en qué años estuvo usted en este destacamento? Estuve 3 meses ahí en Cobán, en el año creo que es 83. Por parte de autoridades del Congreso admiten que esperarán lo que resuelvan las instancias judiciales ante la vinculación del diputado a una semana de prestar juramento en el cargo. Telediario, Información Actual. El Ministerio Público solicitó 828 años de cárcel contra Marvin Montiel Marín, alias El Taquero. Bueno, y es que el presunto narcotraficante y su organización son señalados por la muerte de 15 nicaragüenses, incluso un holandés. La presunta red de sicarios del narcotraficante Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, podrían pasar desde 8 hasta 836 años de prisión si son encontrados culpables de asesinar a 15 nicaragüenses y a un holandés, según lo refirió el Ministerio Público. Y estos hechos relacionados inicia precisamente el 8 de noviembre del 2008, tras el hallazgo de un bus envuelto en llamas y cuerpos calcinados de 16 personas. Este hallazgo, que evidentemente se puede observar, es un hecho despiadado, porque no se tuvo la mínima piedad de la vida de estas personas. El principal señalado dice que no ha terminado el juicio y que no teme el veredicto del tribunal. Sin embargo, previo a darse a conocer cuánto solicitó el Ministerio Público, se le complicó la salud. Aún no se han pronunciado los abogados, hay que esperar que la defensa pues se pronuncie y ya vemos, ¿verdad? ¿Usted cómo se siente? Bien, muy tranquilo. ¿No importa la sentencia que pudiera dar? Yo soy inocente e igual, todo se dará en su momento. Este jueves continuará la diligencia para que concluya la petición de los acusadores y el tribunal delibere el fallo. Telediario, Información Actual. 4 personas que están vinculados al secuestro de un menor en el año 1981 fueron enviados a prisión provisional, mientras esperan la audiencia de primera declaración para que el Ministerio Público presente cargos en su contra. Estos indicados son de la tercera edad y uno de ellos incluso tenía que caminar con un andador y apoyado por los agentes de la Policía Nacional Civil.
Continuamos con más información acá en Telediario al amanecer. Para prevenir que se registre violación a los derechos humanos durante la realización de los famosos bautizos en la Universidad de San Carlos, la Procuraduría de Derechos Humanos realizó una visita a esa casa de estudios. El próximo 8 de enero se reinician las actividades en la Universidad de San Carlos y con ello los famosos bautizos en las diferentes unidades académicas. Para prever que no se violenten los derechos de los estudiantes de primer ingreso, la Procuraduría de Derechos Humanos mantiene reuniones con autoridades de esa casa de estudios. Es importante que las autoridades tomen medidas para verificar, digamos, a las personas que se vinculan a este tipo de actividades que se sabe que muchas veces son ajenas a la universidad, incluso hay cobros que de forma ilegal se dan precisamente para participar en el bautizo y no se sabe a dónde van a parar estos recursos y en ese sentido hay responsabilidad por parte de las autoridades. Y en el caso de las asociaciones, digamos, hay ya facultades y escuelas que han tomado otro tipo de medidas o actividades. En el 2015, la Procuraduría recibió 10 denuncias colectivas de diferentes facultades, pero solo una se encuentra en el Ministerio Público. El hecho del bautizo no es malo, digamos, porque es la bienvenida que se da a los estudiantes de primer ingreso. Sin embargo, las prácticas o conductas que atentan contra la dignidad de los estudiantes es el problema que se ha venido dando. ¿Qué quiere decir esto? Se ha ejercido violencia física, violencia psicológica, hay agresiones. En el 2015, las autoridades de la Universidad de San Carlos se pronunciaron repudiando los bautizos, imponiendo sanciones a los estudiantes que hicieran estas actividades, violentando los derechos de otros. Telediario, información actual. Datos del Ministerio de Educación revelan un incremento en la deserción escolar durante el 2015. Y es que las principales causas, según el informe del Ministerio de Educación, son la desnutrición y la falta de recursos y maestros. La deserción escolar es la situación en la que el alumno, después de un proceso educativo regular, decide alejarse de la escuela. Estadísticas preliminares del Ministerio de Educación revelan que 196.828 estudiantes en todos los niveles abandonaron la escuela en el 2015. Los niños se aburren de estar en la escuela porque no tienen más que eso. El maestro no puede hacer milagros ni ser un mago de estar atendiendo 5 o 6 horas a los niños sin que ellos tengan la recreación de educación física, de educación musical y de las otras artes. Según el análisis del titular de la cartera, la deserción se incrementó en un 8% comparado con el 2014. Los registros dan cuenta que en nivel preprimaria, 16.249 alumnos se retiraron. En primaria, 82.128 estudiantes. Ciclo básico, 58.851. Ciclo diversificado, 34.013. Y en primaria de adultos, 5.587. Hacia un total de 196.828 estudiantes que abandonaron la escuela. Sí, la escasez de recursos, la lejanía de los centros educativos actualmente de las comunidades más alejadas, sobre todo en el área rural, la migración interna que se da o migración por trabajo. Y el sistema educativo aún no es capaz de lograr incorporar de nuevo a estos alumnos. Cuesta mucho que un porcentaje ingrese o reingrese el siguiente año. Buscan trabajo en la calle y ya no regresan a la escuela. Telediario, información actual. Debido a que los diferentes centros educativos públicos de Santa Catarina Pinula fueron utilizados como albergues para las familias que perdieron su vivienda allá en el Cambrai, el ciclo escolar dará inicio el próximo viernes 15 y para eso las diferentes cooperativas prestarán sus instalaciones con el objetivo de que los estudiantes no se queden sin iniciar el ciclo escolar 2016. Además, el ministro de Educación, Rubén Alfonso Ramírez, confirmó que para este año se inicia la construcción de un centro educativo en el proyecto Mi Familia Querida, el cual brindará la educación para los niños y niñas de las familias beneficiadas con vivienda. Prácticamente la cuenta regresiva ha iniciado para que se dé el cambio de gobierno y mientras esto se da, los partidos políticos pues ya eligieron las curules que ocuparán para la próxima legislatura. En la siguiente nota le informamos cómo fueron distribuidos los espacios en el Congreso. Al menos 84 caras nuevas tendrá la octava legislatura en el Congreso de la República con la llegada de diputados recién electos por 14 partidos políticos, los cuales se sumarán a los reelectos que tomarán sus respectivas curules el 14 próximo. Los escaños han sido distribuidos por decisión de cada uno de los representantes de las agrupaciones y quedaron de la siguiente manera. El partido líder con el color rojo ocupará la parte superior del hemiciclo, la Unidad Nacional de la Esperanza con 32 diputados la parte media izquierda,
seguido del partido Todos con 18 diputados en la parte baja del mismo lado. En tanto, el Partido Patriota con 18 integrantes tendrá la parte media del lado derecho, mismo espacio que ocuparán el partido FCN con 11 diputados, Encuentro por Guatemala y USN con 7, Convergencia y PAN con 3, Fuerza con 2, WINAC y URNG con 1, mientras la parte baja será ocupada por el Partido Viva y Creo Unionista con 5 legisladores. Sin embargo, se prevé una repartición de curules del partido líder para conformar el bloque progresista y de la bancada patriota para el bloque Movimiento Reformador. Los espacios están ya destinados a cada agrupación política. Se ha llegado al consenso para que así se pueda distribuir lo que son las curules dentro del hemiciclo parlamentario. Esto después de haberles propuesto ahí sí que 3 opciones, entonces se llegó a votación como debe de ser, como mejor dicho, así es aquí en el Congreso, que todo es a nivel de votación y que la distribución de curules y de espacios dentro del hemiciclo ya quedó distribuida y entonces así que es cualquier asunto interno que ellos puedan hacer a nivel partidos ya será, como repito, asunto interno. A la sesión preparatoria que se desarrolló en el Salón del Pueblo en el Palacio Legislativo se presentaron representantes de cada agrupación electa. Sin embargo, no se han definido los jefes y subjefes de bloque, mismos que deben estar seleccionados al igual que los aspirantes a la Junta Directiva antes del día de transmisión de curules. Telediario, Información Actual. En la sesión preparatoria que se realizó en el Congreso se afinaron detalles de la agenda que se desarrollará el 14 de enero, cuando tomará posesión la 8ª legislatura. Se dio la información a los que vinieron hoy como nuevos partidos políticos y a los partidos reelectos de cómo va a ser todo el ceremonial, toda la logística para el día 14, porque pareciera que es simple, pero no, hay muchos asuntos que hacer. Cabalmente para que estuviera la información y que de esa manera todo sea de la manera más expedita y además que no haya ningún inconveniente para el día de la toma de posesión. Continuamos con más información acá en Telediario al amanecer, y es que los escándalos en el Ministerio de Salud continúan. Las autoridades están informando sobre anomalías encontradas en anteriores administraciones. Las irregularidades están relacionadas con los pactos colectivos suscritos en esa cartera. Según autoridades de salud, más de 1.600 millones de quetzales al año destina el ministerio para pagar más de 29 beneficios a trabajadores sindicalizados a través del pacto colectivo. La cartera pidió a la Procuraduría General de la Nación que hiciera la revisión y estas fueron las consideraciones. Los ministros de Salud Pública y Asistencia Social que negociaron y suscribieron el pacto en referencia y su adendo no observaron las normas analizadas, los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad, derecho de igualdad y equidad y otras normas del marco jurídico. Son más de 40.000 trabajadores afiliados al sindicato que aparentemente reciben los beneficios, para los que la cartera destina más del 30% de sus recursos anuales. Pero si el pacto es una ley con todas sus legalidades, ¿qué acciones proponen las autoridades? Una de las acciones que podrían es suspenderlo. No sé, denuncia, nulidad, inconstitucionalidad, no sé, habrán algunas que los abogados van a determinar. Los trabajadores por su lado manifestaron. En cuanto a la amenaza que él está haciendo de llevar a la Corte de Constitucionalidad, eso ha estado en la Corte de Constitucionalidad y ya la Corte ya le respondió una vez al ministro Monterroso de que no eran vinculantes los dictámenes de la PGN. El ministro reconoció que uno de los problemas en el sistema de salud pública es que los montos salariales de varios empleados son muy bajos, por lo cual una reestructuración o reforma de los sueldos podría ser la solución para evitar el pago de algunos bonos. Con imágenes de William Álvarez, un reporte de Ronnie Pocón para Telediario, Información Actual. Preliminarmente se conoció un ataque armado contra un piloto de la Ruta 70 en la colonia La Florida, zona 19. Jorge Navarijo tiene más información a través de la unidad móvil. Vamos contigo. Adelante. Adelante, Jorge.
Así es, estimados amigos, y sumamente complicado luce el panorama del transporte público esta mañana. En este momento nos encontramos en la colonia La Florida. En este momento queremos mostrarles la unidad de la Ruta 70 que sale de esta colonia y se dirige hacia la zona 1 capitalina. Y es que en horas de la mañana el piloto de esta unidad fue atacado por sujetos desconocidos, presuntamente como una intimidación de supuestos extorsionistas. Es parte de los ataques que se suman justamente en la parte delantera. Vemos el agujero de la perforación del arma de fuego que hirió a Manolo Ordóñez Mateo, de 43 años, quien fue trasladado por cuerpos de socorro hacia el Hospital General San Juan de Dios. El estado de salud, según informaron, es bastante grave y es por esto que fue trasladado hacia este centro asistencial. Igualmente la unidad permanece en este momento en el lugar del ataque. Múltiples casquillos de arma de fuego se encuentran dispersos sobre el asfalto y son autoridades quienes en este momento se encuentran dando seguimiento a las investigaciones para poder determinar cuál fue la causa y también la identidad de los atacantes. Es parte de los ataques que se suman esta mañana. Ya les habíamos comentado en enlaces anteriores acerca del ataque de un piloto de un bus de la Ruta 36, quien fue ultimado, y este que ocurre justamente en la zona 19, en la colonia La Florida, es el quinto ataque reportado en este año 2016. Es información que les estamos compartiendo en este momento y a través de este reporte nosotros regresamos allá al estudio principal. Bueno, ya son 2 ataques armados en lo que van de las horas. 2 ataques en esta media hora, ¿no? Imagínate. Sí, seguro. Uno se da en la zona 7 y este en la zona 19. Se lamenta ya el fallecimiento del piloto en el ataque a la zona 7 y en la zona 19, pues el piloto está críticamente. Y se supone, Diana, que también en la zona 19 los usuarios van a sufrir para trasladarse hoy a sus destinos porque se está suspendiendo el servicio en la Ruta 70 parcialmente y ya se ha suspendido sobre el anillo periférico a la altura de la colonia La Betania. Así es que un día difícil para los usuarios del transporte urbano en Guatemala. Seguiremos informándonos con Jorge Navarijo desde nuestra unidad móvil. Por ahora damos un giro a las noticias y es que los exministros Jorge Villavicencio, Luis Monterroso y Carlos Contreras fueron denunciados por supuestas irregularidades en el Ministerio de Salud. Por encontrar varias irregularidades en la negociación de un pacto colectivo llamado Condiciones de Trabajo del Ministerio de Salud, la Procuraduría General de la Nación interpuso ante el Ministerio Público una denuncia por abuso de autoridad contra los exministros de Salud Jorge Villavicencio y Luis Monterroso, además del ex jefe de la cartera de Trabajo y actual presidente del ICS, Carlos Contreras. Violentaron, incumplieron con normas constitucionales expresas, con normas presupuestarias, con normas propiamente de la ley de sindicalización, con normas del organismo ejecutivo, normas de la ley del organismo judicial y otras normas. Aquí no solo hay abuso de autoridad, aquí también hay un incumplimiento. Ahora la Procuraduría General de la Nación recomienda a las próximas autoridades de la cartera de Salud y Trabajo renegociar un nuevo pacto colectivo, ya que no se cuenta con los recursos económicos necesarios para saldar algunos bonos. Asimismo, la representante de PGN enfatizó que se analizan otros 10 pactos colectivos de por lo menos 5 carteras de gobierno. Telediario, Información Actual. Médicos denunciaron retraso en el pago salarial de más de 600 trabajadores de renglones temporales, entre ellos más de 70 médicos. Advierten que si no les pagan, convocarán a una asamblea para analizar acciones. Más de 870 trabajadores del Ministerio de Salud de renglones 029, 182 y 189 denuncian atraso en el pago salarial de diciembre, dentro de los que se incluyen 70 médicos del Hospital Roosevelt. Seguimos siempre también con la inconformidad debido a que el pago de noviembre se hizo efectivo hasta el 7 de diciembre. Entonces, nuestra inconformidad es por eso. De no recibir respuesta, los galenos analizarían nuevamente convocar a asamblea, donde podrían acordarse algún tipo de medidas. Por su lado, autoridades de la cartera indicaron: hechas en tiempo y en este momento estamos únicamente a la espera que se asignen los recursos que ya fueron trabajados desde esta dependencia. Los médicos esperan que se cumpla el compromiso de efectuar los pagos entre el miércoles y jueves. Telediario, Información Actual. Y mientras esto sucede, los médicos del Hospital Roosevelt pues aseguran seguir trabajando con carencias y desabastecimiento de medicamentos e insumos.
Aún seguimos sin el abastecimiento adecuado, pero sí se nos indicó por parte de las autoridades que sí recibieron la cuota que se habían comprometido, no el total, ¿verdad? Pero sí en parte, y eso de alguna forma compensó la problemática, y aunque solo se logró pagar parcialmente la deuda a los proveedores, pues los proveedores hasta el momento pues fueron anuentes y sí le han inyectado recursos al hospital, ¿verdad? No para proveernos un periodo de 3 meses, sí, por supuesto, pero sí hemos podido trabajar. El ingreso de un frente frío en el país ya es el primero en el 2016 con características débiles, ha ocasionado mucha nubosidad sobre el territorio nacional. Por esta razón, pues han incrementado los casos de enfermedades respiratorias, principalmente en el occidente del país, así lo informan médicos del Hospital Nacional de San Marcos. Pregúntame a mí también, ¿no? Sí, tengo afección respiratoria. Pero hay que abrigarse pero bueno, bien, una buena bufanda ayuda. Debido a las bajas temperaturas de inicio de año, se han incrementado las personas con enfermedades respiratorias. Una de las afectadas fue doña Isabel Antonia Morales, de la comunidad de la Federación del municipio de San Marcos. La vez pasada me dio gripe y no me pasa. Lo más que me molesta es esto de la nariz, y hasta ya me arde por dentro y mi ojito me llora de tanto estarme secando. La anciana fue atendida en el centro de salud de la cabecera departamental por uno de los médicos de la Brigada Cubana. Al día se reciben enfermos de todas las edades y diversos lugares del Valle Central de San Marcos. Por esta época pues hay un incremento de enfermedades respiratorias, enfermedad tipo influenza, ¿verdad? Y pues para eso nosotros siempre solemos prepararnos para este tipo de evento, ¿verdad? Recordemos que muchos de los factores, que este es un factor condicionante, son las bajas temperaturas. Entonces, y los problemas más los miramos en ancianos y en lo que son también niños. En lo que es consulta miramos aproximadamente entre 70 a 80 pacientes diarios. El Centro de Salud de San Marcos cuenta con un 50% de medicamentos y las autoridades de dicho lugar esperan que puedan ser abastecidos para continuar con la atención normal a la población. En San Marcos, Carlos Barrios, Telediario, Información Actual. Seguimos informándoles aquí en Telediario al amanecer. Cientos de feligreses católicos, si no es que miles, en Guatemala esperan viajar a Chiapas en febrero próximo, mes en el que el Papa Francisco estará en ese estado en el marco de su visita a el país mexicano. Bueno, y es que varios ya se preparan para realizar este viaje, como la Pastoral Juvenil en San Marcos, la organización que pedirá oración al Sumo Pontífice por los migrantes centroamericanos. Don Héctor Muñoz visitó la Catedral de San Marcos junto a sus hijas con el propósito de orar y pedir por la salud de su familia. Ha pensado viajar al estado de Chiapas, México, para poder ver y escuchar el mensaje del Papa Francisco, que visitará el vecino país de México el próximo 12 de febrero. Sí me interesaría poder viajar a ver al Papa, porque primero que nada es la máxima autoridad de la religión católica, y es de mucha bendición poder tener la presencia de él. El pontífice tiene contemplado estar en San Cristóbal de las Casas del estado de Chiapas. Se espera que cientos de guatemaltecos puedan viajar al vecino país. Francisco Fuentes, representante de la Pastoral Juvenil del suroccidente de Guatemala, indica que pedirán al Papa que vele por los migrantes centroamericanos y por la libertad de prensa. El Papa ha trabajado mucho el tema de la corrupción últimamente, y yo creo que algo tendrá que decirnos, ¿no? Entonces, más que pedirle algo al Papa, creo que el pueblo de Guatemala, el pueblo católico, se está sumando a la petición de él, y es pedirle a Dios paz, reconciliación y unidad entre los cristianos también, que es importante aquí con nosotros. Mientras tanto, en México ya saben cómo recibirán al Papa Francisco. México, Papa, bienvenido en febrero en México. Con tequila. Y con mucho tequila, hermano, padre, la bendición. Le pido por mi sobrina y mi hija. Bienvenido, amigo Francisco, y mi Chiapas te recibe. Aquí en fiesta y regocijo.
De los departamentos donde se esperan que puedan viajar a escuchar el mensaje del Papa son de Huehuetenango, Quetzaltenango, Retauleu y San Marcos, quienes pueden estar durante 72 horas en territorio mexicano, solo con presentar la tarjeta de visitante regional que brindan las autoridades de migración de México. En San Marcos, Carlos Barrios, Telediario, Información Actual. Bueno, y este sábado las autoridades eclesiásticas y pobladores del municipio de Esquipulas, en el departamento de Chiquimula, se preparan para una actividad en la que será declarado como patrimonio cultural la romería en honor a la imagen del Cristo Negro o Señor de Esquipulas, como también se le conoce. Además, se espera la asistencia de las autoridades del Ejecutivo. Guatemaltecos viajarán a tierras mexicanas ante visita del Papa Francisco. Esto es lo que ha hecho noticia y se lo hemos presentado aquí en Telediario al amanecer. A continuación, nuestros titulares de la segunda hora. En nuestra entrevista al amanecer hablaremos de los nuevos hábitos alimentarios que usted debe emprender durante el 2016 para llevar una vida saludable. Técnicos concluyen propuesta de reglamento nacional para mejorar sistema de salud en el país. Vecinos de Retauleu piden a las autoridades retirar basureros clandestinos que se encuentran en cercanías de mercado. Corte de Constitucionalidad conocerá hoy las acciones planteadas contra acuerdos aprobados por Ejecutivo y que contienen salarios diferenciados. Sociedad Civil entrega propuesta a Corte Suprema de Justicia para efectuar elección de 2 nuevos representantes como magistrado titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad. Antigua presentó a 12 refuerzos más para el torneo de clausura 2016. Vamos a la zona 19, donde ha ocurrido otro ataque armado esta mañana. La ruta 70 ha sufrido. Jorge Navarijo tiene el detalle allí en esta zona, Colonia La Florida, zona 19, Guatemala. Adelante, Jorge, buenos días. Así es, y parcialmente cerrado permanece la Séptima Avenida, esto en la 9ª calle de la zona 19, Colonia La Florida, y es que las investigaciones en relación al ataque ocurrido contra un bus de la ruta 70 esta mañana ocurrido y que dejó como saldo pues al piloto gravemente herido, quien presentaba una herida de arma de fuego en el abdomen, según la información que proporcionaron bomberos municipales. Son cámaras de videovigilancia las que podrían ser clave, especialmente para poder identificar a los atacantes. Se presume que este ataque es derivado de supuestos extorsionistas, quienes se encuentran pidiendo el denominado bono escolar, para que ustedes pudieran tener alguna referencia en relación a lo que se está requiriendo a los pilotos de las rutas 3 y 4. Se les ha requerido la cantidad de 350 quetzales por unidad. Es parte de la información que han compartido representantes de la Defensoría de Usuarios del Transporte Colectivo. Autoridades ya en este 2016 comienzan a dar seguimiento a los diferentes ataques que ocurren. Este justamente el quinto que ocurre en lo que ya va el 2016. El año pasado cerró con 250 personas fallecidas entre pilotos, ayudantes y usuarios del transporte colectivo. Es parte de la información que les queremos compartir en este momento, ubicados en la colonia La Florida. Igualmente quiero también comentarles de que se prevé que la ruta 70 pudiera llevar a cabo una paralización. Sin embargo, en esta colonia la situación no es tan complicada porque hay rutas alternativas como la ruta 73 y la ruta 71, quienes de alguna manera pueden realizar el traslado de las personas, especialmente a horas de la mañana, como rutas alternativas. Es información que les quiero compartir a través de ese reporte. Regresamos allá al estudio principal. Jorge Navarijo reportando desde la colonia La Florida, zona 19. Ahora nos vamos a la entrevista del día.
Y en la entrevista de hoy hablaremos de un tema que pues muchos tendrán en la lista de propósitos para este año 2016. Nuevo año, nuevos hábitos alimenticios, y para ello nos acompaña la nutricionista Ana Gisela López. Bienvenida, qué gusto saludarle. Un tema muy amplio, pues dicen las estadísticas que al menos 8 de cada 10 personas, el propósito del año 2016 es bajar de peso. Y empezamos quizá con mucha alegría y entusiasmo, pero no ha terminado la semana y ya estamos tirando la toalla, como decimos. Sí, así es. ¿Qué podemos hacer para iniciar estos pequeños cambios? Hablemos, licenciada, de cuáles podrían ser las calorías recomendadas de consumo diario, pero ubiquémonos en la estatura de hombres y mujeres guatemaltecas, porque no todas las dietas de revistas pueden funcionarnos. Exactamente. La cantidad de calorías que debe asignarse a una persona depende mucho del nivel de actividad física que realice, ¿verdad? No es igual una persona que es bastante sedentaria a un deportista, por ejemplo. Depende mucho también los propósitos que tengamos, si queremos perder, mantener un peso determinado, y depende mucho también si somos hombre, mujer o nuestra edad, ¿verdad? Entonces, para un hombre, en el caso que usted me decía, aproximadamente podríamos hablar de entre 1.700 y 2.100 calorías, tomando en cuenta estas características que le mencionaba antes. ¿Y para las mujeres? Para las mujeres podríamos hablar entre 1.500 y 1.800 calorías también, teniendo en cuenta las mismas recomendaciones anteriores. Bueno, digámoslo, mujeres, 1.500 a 1.800, por eso hay que tener el conteo quizá de calorías, porque decimos, solo me tomé un licuado en la mañana, y quizá este licuado va cargado de mucha fructosa y ya nos sumó como 600 o 700 calorías el consumo. Bueno, tenemos las herramientas en nuestro cuerpo que nos puede ayudar para hacer esos cálculos. Quizá no tenemos una pesa en casa, no tenemos tazas medidoras o cucharas, pero nuestras manos pueden ayudarnos. Así es. Me parece interesante esa propuesta. Es bien interesante, gracias. Siempre es importante buscar la asesoría de un profesional, ¿verdad? Pero nosotros con nuestras mismas manos podemos hacer un estimado de a cuánto podrían equivaler determinadas porciones de alimentos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál podría ser la medida entonces para el consumo de carbohidratos? Decimos carbohidratos, papa, arroz, quizá harinas, pasteles, todos esos compuestos. En el caso de las pastas y el arroz, podemos decir que el tamaño de un puño cerrado podría ser lo equivalente a una porción, que si lo medimos es lo equivalente a media taza, ¿verdad? A media taza. Exacto. Lo ideal sería medir la media taza, ¿verdad? Pero cuando no es disponible, podemos ver el tamaño de nuestro puño bien cerrado y eso podría equivaler a esa porción. Bueno, entonces yo como mamá digo, bueno, para el arroz, para la pasta, para la hora del almuerzo, puedo ponerles lo que es el tamaño de mi puño. Del puño cerrado, y eso podría ser la cantidad de arroz, no el plato lleno de arroz. Sí. Ok, entonces, ¿cuál podría ser la medida para las verduras y hortalizas? Sí. La cantidad que deberíamos de incluir o tomar en cuenta como una porción, cuando están crudas, es equivalente a una taza. Cuando están cocidas es equivalente a media taza por la cantidad de líquido que pierden. ¿Cómo podemos medirlo con nuestras manos? Es medir una taza como lo que quepa aproximadamente en nuestras manos, ¿verdad? Si las unimos así, podemos decir que esa sería una porción de una taza, ¿verdad? Y esto podría ser la ensalada. Exactamente. No incluiría las papas, porque las papas entrarían como en la línea del carbohidrato. Exacto. Esto podría ser para las ensaladas, lechuga, repollo, el tomate, en fin, una amplia ensalada. Exacto. Ok, perfecto. ¿Cuál podría ser entonces la medida para las carnes? Ahora que están de moda esas dietas donde pues se eleva el consumo de proteínas, no siempre lo recomendable, pero ¿cuál podría ser el de la carne? El de la carne, una porción de aproximadamente 4 onzas podría ser lo que equivale a la palma de nuestra mano, ¿verdad? Es pequeño. Es pequeño el pedazo en realidad. Otra forma en la que podríamos compararlo es midiendo el tamaño de un juego de cartas, ¿verdad? Un juego de naipes en su grosor y en su tamaño, ese también podría ser equivalente a 4 onzas, ¿verdad? Entonces, una extensión más o menos así podría ser lo que podríamos comer. Por decir el centro de la palma de la mano. Exactamente. Esto es de carne. Equivalente a 4 onzas, ¿verdad? A 4 onzas de carne. Sí. ¿Sí se recomienda el consumo de lácteos? Sí está recomendado, de preferencia los descremados, ¿verdad? En el caso de los niños menores de 10 años, sí estaría bien que sean con grasa, ¿verdad? La leche entera está bien, por la cantidad de calorías adicionales que ellos requieren por estar en crecimiento. Pero para nosotros como adultos, todos los lácteos deberían de ser descremados. Licenciada, ¿cuántas frutas debemos de consumir al día? Porque esa puede ser un arma de doble filo.
si consumimos más de la cuenta. Sí, la Organización Mundial de la Salud recomienda 5 porciones al día de entre frutas y verduras. O sea que también ahí nuestras manos nos sirven, ¿verdad? Porque nos recuerda que son 5 porciones al día lo que deberíamos de comer. ¿La taza podría ser o la...? Media taza cuando la partimos en trocitos o una porción mediana, por ejemplo una manzana mediana o una naranja podría ser también el tamaño de la porción. Las que partimos en rodajas decimos que el grueso de 2 dedos es lo equivalente a una porción. Podría ser, por ejemplo, la piña, la papaya, sandía, ¿verdad? Exactamente. En fin, o los podríamos trocitos. decir que entonces una taza de frutas al día. Lo que equivale a 2 manzanas pequeñas, 2 naranjas pequeñas, o bien la taza la partimos y lo dividimos. Exactamente, siempre que completemos las 5 porciones de entre frutas y verduras al día, ¿verdad? No habría ningún problema. Si queremos hacer 3 porciones diarias de frutas y 2 de verduras, como mínimo estaría bien, cubriríamos lo que recomiendan. Hay un problema, bueno, pero es un alimento típico de la mesa guatemalteca, las famosas tortillas. A mí me encantan las tortillas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuántas tortillas debemos consumir? Es lo que recomiendan ustedes, no comprar, como decimos popularmente en Guatemala, el muñeco de tortillas. El muñeco de tortillas. Depende mucho de la cantidad de calorías que está asignada para una persona. En promedio, en una dieta que tenga unas 1.800 calorías, yo recomiendo de entre 6 a 10 porciones de carbohidratos en total, que es en donde se incluirían las tortillas. O sea que si comemos tortillas, no comemos el arroz. Exactamente, entonces yo recomiendo 1 o 2 porciones por cada tiempo de comida principal, ¿verdad? Desayuno, almuerzo y cena. Entonces, si comiéramos, por ejemplo, 2 tortillas por cada tiempo de estos, estaríamos comiendo 6 tortillas al día, y si nuestra recomendación son 6 porciones de carbohidrato al día, solo ahí cubrimos, ¿verdad? Ya no podríamos comer arroz, no podríamos comer frijoles, no podríamos comer pastas, ni papa, ni ningún otro alimento que se incluya en este mismo grupo. Ah, qué interesante, el frijol es incluido como carbohidrato. Entonces. Exactamente, por la cantidad de almidón que nos aporta, es más parecido a un carbohidrato, ¿verdad? Como este tipo. Bueno, supongamos un desayuno, mucha atención, mamás allá en casa, podría ser un huevo revuelto o escalfado o estrellado, o lo que podría ser tratando el mínimo uso de grasa. Exacto. Una taza sería media taza de frijol, que es lo que equivale a esto, y entonces ahí ya no incluiría nada de tortillas. Podría ser una tortilla, incluso podría ser 2, dependiendo cómo está la distribución de calorías. Por ejemplo, para hombres adultos podría ser que sí se puedan incluir 2 porciones de tortilla en el desayuno, por ejemplo. Bueno, ahí tratando de llevar la cuenta de 6 porciones de carbohidratos al día. Bueno, entonces, pero sería la regla básica. Si comemos frijoles, entonces en el desayuno, evitemos las tortillas para poder comer con el almuerzo las 2 tortillas. Para poder variar nuestros carbohidratos, exactamente. Bueno, se nos está agotando muchísimo el tiempo, es interesante hablar de esto. ¿Cuál podría ser, si yo quiero iniciar entonces a bajar de peso, lo que usted recomienda para no hacer cambios drásticos y poder cumplir esta meta quizá un mes? Exacto. Lo ideal podría ser que nos acostumbremos a medir nuestros tamaños de porción, teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores que acabamos de platicar. Hacer 5 tiempos de comida al día es un hábito excelente, porque entonces nuestras comidas van a ser más pequeñas durante cada tiempo, y también vamos a poder hacer que nuestro metabolismo se mantenga actuando, ¿verdad? Trabajando todo el día. Eso va a hacer que pues sea más fácil para nosotros mantener un peso saludable o perder el peso si ese fuera nuestro objetivo. Establecer hábitos nuevos es tan importante y toma mucha constancia. ¿Cuántos días es para generar un hábito alimenticio? Lo que se cree normalmente es que son de 21 a 28 días, pero investigadores de una universidad de Londres descubrieron que necesitamos 66 días para establecer un hábito de alimentación o de ejercicio. Son como los más difíciles de establecer. Exactamente. Bueno, la alimentación, pero es necesario empezar a hacer esos cambios para que al final del año 2016, digamos, cumplimos con este propósito y no se enfile en los próximos del 2017. Exactamente. Licenciada, qué gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias por estas recomendaciones. 5 tiempos de comida. Se recomienda pues una taza de verduras al día, que también podría ser de frutas y verduras. Las 5 raciones recomendadas, nuestras manos pueden ayudarnos. El puño, recuerde usted, es la porción recomendada de carbohidratos. Lo que tiene nuestra palma adentro, bueno, ese es el tamaño de la carne recomendada, y este podría ser la medida para las hortalizas y verduras. Hay que tomar en cuenta estas recomendaciones, empezar a hacer esos cambios con toda la familia para iniciar estilos de vida saludable. Quédese con nosotros, regresamos enseguida con más información actual. Somos Telediario al amanecer.
Seguimos informando esta mañana en Telediario Al Amanecer con el propósito que la cartera de salud retome la potestad de autorización de registros sanitarios de medicamentos nuevos y no nuevos. Los técnicos concluyeron la propuesta de un nuevo reglamento nacional que será presentado al jefe del Ejecutivo. Y básicamente lo que se hizo fue un alineamiento de la regulación nacional a la regulación vigente en el ámbito centroamericano a través de los reglamentos técnicos centroamericanos, que son varios. Se hicieron 3 últimas revisiones. La última revisión la terminamos esta semana, donde también participaron, y yo quiero reconocer, personal del Laboratorio Nacional de Salud. El reglamento técnico centroamericano y el reglamento nuestro, incluso el anterior, estaban bastante alineados. O sea que nosotros nunca estuvimos fuera del marco del reglamento técnico centroamericano, pero ese dictamen de la CC sí nos permitió ampararnos ante esa sentencia que finalmente, como decía el señor ministro, nos dejaba limitados. Entonces, el proceso ha seguido su curso normal. La periodista Astrid Ramos está en sala de redacción y tiene información importante que trasladarnos, así es que vamos contigo, Astrid. Buenos días. Muy buenos días, Andri, y también muy buenos días a usted que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Tenemos importante información que compartirle que ha llegado a nuestras redes sociales, y es que Provial comparte unas imágenes relacionadas a un accidente de tránsito ocurrido en la ruta al Pacífico, específicamente en el kilómetro 35.5 de la carretera CA9 Sur, donde se reporta un tráiler volcado que ha ocasionado ya largas filas de vehículos y alto congestionamiento en este sector, por lo que se ha habilitado un carril para cada sentido, según lo ha informado Provial. Esto es para que usted lo tome en cuenta si va a transitar por esta vía, kilómetro 35.5 de la CA9 Sur, obstruido por un accidente de tránsito. Pero también tenemos importante información, y es que el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil ya ha compartido en su cuenta de Twitter imágenes relacionadas a que hay paralización de servicio en la colonia Betania, específicamente pues de la ruta 36, y esto definitivamente ya ha afectado a varios usuarios que buscan la forma de transportarse a diferentes lugares. De acuerdo a datos que comparte la Procuraduría de los Derechos Humanos, el año pasado el servicio de esa ruta fue paralizado en 7 ocasiones por causas relacionadas con pago de extorsiones. Esta situación también ha afectado el bolsillo de los usuarios, puesto que derivado de estas paralizaciones la tarifa del pasaje ya se ha establecido en 2 quetzales por la mañana y 5 quetzales por la tarde. Tome en cuenta esta situación si usted transita por esta ruta, y pues si necesita utilizar la ruta 36, que está paralizada a consecuencia de un ataque armado ocurrido durante la mañana. Es la información que nosotros tenemos que compartirle a esta hora. Le invitamos a mantenerse en sintonía de Telediario Al Amanecer. Regreso contigo, Andri. Ya lo decía Astrid Ramos, paralización parcial del transporte en la colonia Betania a la altura del anillo periférico. Bueno, hay sufrimiento ahí para los usuarios de este servicio urbano. Pasamos a otro tema, y es que según proyecciones de expertos meteorológicos, el clima frío va a continuar afectando el país hasta el mes de febrero, por lo que los médicos extienden algunas recomendaciones para evitar enfermedades. Unos cambios de clima donde mucha neblina, mucho polvo, y esto pues sí afecta sobre todo conjuntivitis, infecciones respiratorias del tracto superior. A lo mejor lo recomendado sería abrigarse, cubrirse, poner personas que están más susceptibles a las alergias o que tienen comorbilidades como diabetes, hipertensión, o que tienen problemas pulmonares o que son alérgicos o asmáticos, pues a lo mejor cubrirse una bufanda, abrigarse bien. Si van a salir a la calle, colocarse algunas gafas, ¿verdad? O de sol, o que les puedan cubrir del polvo, porque también tenemos calor y viento, ¿verdad? Entonces este viento levanta polvo, y el polvo puede tener ácaros o bacterias que pueden ingresar al tracto. Entonces diría que cubrirse, abrigarse, gafas. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres detalló a través de un comunicado que las lluvias, erupciones volcánicas y la contaminación del río La Pasión afectaron a 1.966.118 guatemaltecos el año pasado. De esa cuenta también se informa que los desastres naturales dejaron 302 muertos, 73 desaparecidos, 160 heridos y causaron daños a 11.284 viviendas en diferentes puntos del país. Del total de afectados, las autoridades evacuaron el año pasado de forma temporal a 19.975 personas
de las cuales 5.699 se albergaron. Vamos a cambiar por completo de tema, y es que a menos de 10 días de iniciarse el ciclo escolar, los padres de familia se ven en apuros para comprar los útiles escolares que se especifican en las listas que entregan los maestros. La queja de algunos padres de familia es que dentro del listado aparecen objetos que quizá ni se utilicen durante el ciclo escolar, y otros porque consideran que el Ministerio de Educación debería de proveer como los implementos de limpieza. El ministro de Educación, Rubén Ramírez, confirmó que ante las precariedades de la cartera, los padres pueden colaborar con los rollos de papel higiénico, toallitas húmedas, jabones y toallas que solicitan los maestros para atender de una mejor manera a los pequeños que asisten a los centros educativos. Hoy en día es necesario tener conocimientos para las reparaciones que tengamos que hacer en el hogar. Ello nos permitirá ahorrar recursos económicos. Los expertos tienen algunos consejos. Veamos. El buscar empleo hoy en día se convierte en un trámite un tanto engorroso. Sin embargo, la tecnología nos brinda oportunidades de búsqueda creando herramientas y aplicaciones que nos facilitan la búsqueda. Búsqueda de constantes problemas de empleabilidad que hemos tenido en Guatemala, decidimos crear una herramienta para facilitarle el poder llegar a todos los guatemaltecos, que se creó para poder alcanzar en todo el país, en todos los departamentos, que toda la gente pueda tener acceso. Es totalmente gratuita y es para promover la empleabilidad en el país. Pero ¿cómo funciona esta plataforma virtual? Su dispositivo móvil puede ingresar a cualquiera, a iOS o a Android, que es totalmente gratuita la aplicación, la puede descargar y ahí van a estar las ofertas de trabajo. Aplican directamente a la compañía a la que desean aplicar o al puesto al que deseen y entra directamente su información en contacto con las empresas. Y es que con un simple clic o check-in ingresa a una plataforma que promete oportunidades para un empleo. Es de súper fácil ingreso, pueden ingresar desde hacer check-in con Facebook o automáticamente solo les pide su nombre, datos básicos nada más y automáticamente ya pueden tener toda la información de todas las empresas y las vacantes que estarán publicadas. Recuerde que antes de crear un perfil, infórmese adecuadamente para crear una buena impresión. Renovar y reparar es uno de los propósitos en muchos hogares. Sin embargo, el buscar productos que ofrezcan calidad y garantía es importante. Y es que ahora con 3 sencillos pasos podrás renovar los lavabos, los lavaplatos, las tinas, las ventanas, en fin. % silicón, donde nos permite hacer un sello, hacer también pegados en vidrios, podríamos utilizarlo. Y la ventaja que trae un fungicida donde permite que no se genere el hongo y la humedad. ¿Pero por qué es necesario que este contenga fungicida? Vamos a proteger las áreas. Por ejemplo, en este caso que vamos a aplicar nuestro silicón baños y cocinas en el lavaplatos, vamos a proteger el área donde va el metal y el área donde va a ir aplicado también el silicón. En este caso va a proteger de la humedad y el hongo. ¿Y cómo debemos de preparar el área antes de la aplicación? Estamos diciendo que la superficie tiene que estar libre de polvo, libre de gasa y totalmente seca a la hora de aplicar nuestro silicón. En el mercado hoy en día ofrecen muchos productos, pero debemos de buscar aquellos que nos ofrezcan calidad. En este caso, por ejemplo, se empieza a despegar, si no se despega se encoge, si no se encoge se pone amarillo o se levanta directamente, ¿verdad? En este caso nuestro silicón 100% silicón baños y cocinas trae esa protección, no se encoge, no se agrieta, no se despega y con el hongo no va a tener ningún problema ya que trae el fungicida. Y nuestro experto nos muestra lo sencillo de este procedimiento. Empezamos con el enmascarar, ¿verdad? El área donde vamos a enmascarar todo nuestro lavaplatos. Al percatarnos de que ya esté seca la superficie, pues empezamos a hacer la aplicación de nuestro silicón con un cordón uniforme, ¿verdad? Donde no tengamos imperfecciones para que el sello quede directamente impermeable.
Hacemos una pausa esta mañana en Telediario al amanecer. Más adelante vendrá deporte, tránsito y tendremos también más noticias para usted. Quédese con nosotros. Por supuesto, para continuar con más información, en bloques anteriores les informábamos de un motorista que fue atropellado y quedó fallecido en el área de la Sexta Avenida y Quinta Calle de la Zona 9. Este ya fue levantado por el INASIF y por el Ministerio Público, por lo cual ya se encuentra libre la vía. También con respecto al ataque armado donde dejó fallecido el piloto de la Ruta 36 en la salida de la colonia La Betania, el cuerpo ya fue retirado, únicamente se encuentra el autobús ahí para recabar las evidencias. Vamos a seguirnos enlazando siempre con nuestras videocámaras. Estas están en tiempo real y son trasladadas a usted para que pueda verificar cómo se encuentra a esta hora el tráfico. Esta vez nos vamos a ubicar en el área de los puentes gemelos del área del Trébol. Podemos verificar los vehículos que se incorporan del área de Misco hacia el área, sea bien de la zona 12, zona 13, zona 9, zona 10 o bien zona 8. Podemos verificar que ya se encuentra el tránsito bastante lento. El reversible, por supuesto, se encuentra activo todos los días a partir de las 6 de la mañana hasta las 8:30 o dependiendo la cantidad de afluencia vehicular que pueda existir. En el puente Belice en sentido oriente se encuentra un vehículo con desperfectos mecánicos. Este está siendo movilizado por uno de nuestros agentes de la PMT para que no obstaculice la vía. También se les informaba que en el kilómetro 35 de ruta al Pacífico volcó un tráiler con su contenedor, el cual está generando largas filas de vehículos para las personas que se incorporan del área sur del país. Podemos verificar esta vez el área de la calzada Roosevelt. Únicamente se encuentra, la videocámara está enfocando sobre la 23 Avenida del área de la zona 11, porque ahí se divide también el área de la zona 7, pero no vemos mayor congestionamiento, únicamente el carril izquierdo, porque ahí es donde ya se empieza a hacer la cola para los vehículos que se van a utilizar el reversible, el cual puede hacer utilización del mismo en el área de la calzada Roosevelt y 12 Avenida de la zona 11. Recuerde siempre mantener una velocidad moderada en las diferentes calles y avenidas, no únicamente de la ciudad capital, sino de todo el país. Y por supuesto siempre revisar de que su vehículo se encuentre en óptimas condiciones. Tome en cuenta que un desperfecto mecánico no únicamente puede generar obstáculos, sino también algún tipo de accidente en el cual pueda resultar afectada su vida y la de alguien más. Tome en cuenta también que si va a viajar con niños a bordo, ellos deben de tener más de 12 años para que puedan ir como copilotos, de lo contrario siempre van en la parte de atrás. Dudas, comentarios o sugerencias a través del 1551 o la página de muniguate.com. Recuerde, somos la PMT en todo. Bueno, en lo que va de la mañana se han registrado 2 ataques armados en contra de unidades del transporte colectivo, pero ayer también se registró uno en horas de la tarde. Vamos con Jorge Navarijo, quien tiene más información al respecto de lo ocurrido ayer en Colonia Santa Marta, donde se vio afectada la 40R. Adelante con el reporte, Jorge. Así es, estimados amigos, en ese momento nos encontramos en la Colonia Santa Marta y es que en este lugar se encuentra el predio de la ruta 40R. En este momento vemos cómo una de las unidades pues se prepara para abordar a los diferentes usuarios justamente a esta hora de la mañana, y es que ayer se registró el tercer ataque armado en contra de un piloto de un bus de esta ruta justamente en el municipio de Misco, en la colonia La Brigada. Se esperaba que para hoy hubiera una paralización de la ruta 40R, sin embargo en este momento podemos constatar que la ruta se encuentra prestando el servicio con regularidad. Igualmente, unidades de la Policía Nacional Civil se encuentran resguardando especialmente este predio de buses. Una situación muy diferente podría ocurrir con la ruta 36 y la ruta 70. Esta mañana, pues 2 ataques, uno de ellos dejó como saldo a un piloto fallecido. Igualmente, esto en la colonia Betania. En la colonia La Florida de la ruta 70 dejó a un piloto gravemente herido. Problemas de comunicación con Jorge Navarijo, estaremos restableciéndola más adelante, pero ahora cambiamos de tema. Y es que diputados del Congreso de la República pues rendirán honores a los legisladores fallecidos. Aquí más detalles. En efecto, la comisión permanente dentro del programa que se tiene para el 14 de enero
Al asumir la 8ª legislatura, lo que se pretende es tener un minuto de silencio también por aquellos diputados que fallecieron en la investidura que tenían como diputados. Está la diputada de Quiché, Catalina Pastor, está el diputado de Jalapa, don Armindo, está el diputado de Alta Verapaz, Valentín, y nosotros creemos que es importante hacer un reconocimiento a aquellos que no concluyeron la 7ª legislatura y que lamentablemente fallecieron dentro de la investidura que tenían como diputados. El Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, integrada con 2 suplentes más, conocerá este día las acciones de inconstitucionalidad planteadas contra los 4 acuerdos que aprobó el organismo ejecutivo y que contienen salarios inferiores al mínimo para municipios de 2 departamentos del país. Las acciones son de carácter inconstitucional y fueron presentadas por el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, y el Movimiento Sindical Campesino, quienes se encuentran en contra de que esto se implemente en las localidades por violentar los derechos al trabajo. En sesión del Pleno de este día, la agenda principal de la Corte es dar resolución a los acuerdos que dieron vía a los salarios diferenciados y que se podría dar resoluciones por separado a las acciones, o estas pueden ser unificadas para emitir resolución final. El proceso de transición está concluido y será hasta la próxima semana que se dará a conocer el gabinete que integrará el próximo gobierno. Este miércoles finalizó la última reunión entre las actuales autoridades de gobierno y las de transición que fueron nombradas por el presidente electo Jimmy Morales. Ambos equipos enfatizaron que ya conocen el nombre de los nuevos ministros que conformarán el próximo gabinete de gobierno, pero que se dará a conocer a la población el 14 de enero. Que abordamos y que se tiene ya la interpretación, se tiene ya la percepción que la información que se ha proporcionado es suficiente y que de requerirse alguna otra adicional, pues existe la voluntad de presentar información documental o información dada por los ministros actuales conforme se les requiera. Eso fue lo que tratamos en el día de hoy. A pocos días que el presidente electo Jimmy Morales asuma el poder como mandatario del país, algunos presidentes y jefes de Estado de otros países ya han confirmado su asistencia. Juramentación y toma de posesión del nuevo presidente y vicepresidente de la República, el señor presidente de México, el presidente de El Salvador, el señor presidente de Costa Rica, asimismo el presidente de Ecuador, el vicepresidente de Estados Unidos, y también esperamos la confirmación de los presidentes de Honduras, los presidentes de Nicaragua, República Dominicana, el rey emérito de España, don Juan Carlos, así como de algunos altos representantes de algunos organismos internacionales, quienes ya nos han confirmado inclusive, como la señora secretario de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Hay varios entonces que ya han confirmado su participación en este cambio de gobierno aquí en Guatemala el próximo 14 de enero. Vamos a la pausa, quédese con nosotros, ya volvemos. A Madonna le dijeron no. Está prohibido los conciertos de Madonna en este país. ¿Quieres saber cuál país fue? A continuación, en Fama y Fortuna. El vestido que Cristina Pedrochi lució para dar las campanadas de Nochevieja sigue dando de qué hablar, y es que una semana después no se ve absolutamente nada. La extensión de piel que dejó al descubierto ahora, lo que se menciona es lo que inspiró a la empresa para confeccionar el traje. Las autoridades de Singapur prohíben a los menores de 18 años asistir a un concierto de Madonna porque consideran su contenido es demasiado atrevido. La cantante norteamericana dará una presentación el próximo mes, luego de su gira Rebel Heart. Diversas personalidades del mundo artístico recordaron este miércoles a través de sus redes sociales a la actriz y ex reina de belleza Monica Spears y su esposo Thomas Henry Berry, al cumplirse 2 años de su trágica muerte.
Ricardo Arjona está de visita en Guatemala y ayer unos admiradores guatemaltecos le pidieron tomarse una fotografía junto a él, por lo que no se negó y aceptó posar junto a ellos. Pero eso no fue todo, el intérprete no solo accedió, sino que también le pidió a su hijo que captara la imagen al final y luego publicarla en sus cuentas. En un pequeño basurero en el mercado de la zona 1 de Retableu se deja sentir un mal olor a consecuencia de un basurero clandestino ubicado a pocos metros de ese lugar. Se pide a la comuna intervenir y solucionar lo más pronto posible este problema. Molestos se encuentran comerciantes del Mercadito San Martín de Porras, ubicado en la zona número 1 de este departamento, debido a que en las cercanías de ese centro de comercio se encuentra un basurero desde hace varios tiempo. Según los afectados, las autoridades de la comuna local no se preocupan para retirar la basura que se acumula día con día. Aquí que tenemos venta de comidas, viene la gente a comer y a veces el mal olor afecta porque está comiendo la gente y como el aire viene, se trae toda la pestilencia. Pero aquí nadie hace nada por eso porque yo veo que todo el tiempo el montón de basura. Todo el tiempo está ahí un montón de basura. Hasta personas que vienen de saber de dónde traen su basura la vienen a tirar también. Pero sí nos afecta bastante y a mí me gustaría que lo quitaran, ese basurero, que lo quitaran de ahí, porque aquí siento que no es un lugar para que esté ese basurero. Porque imagínense, está cerca del centro y toda esa pestilencia se riega, todo eso se siente. Entonces yo pienso que ese basurero tiene que estar en otro lado. Los denunciantes detallaron que la basura que llegan a tirar allí es basura que los barredores recolectan del Parque Central. Además, personas inescrupulosas que no pagan el tren de aseo llevan sus bolsas llenas de desechos. Aquí todo nos afecta la basura, máximo todos los del mercado, que hay ventas de carnes, pollo y todo, y con todos los moscos que hay, es donde más contaminación ya más cae la basura. Por lo tanto, el encargado del tren de aseo municipal refirió que se estará solventando el problema en los próximos días. Desde Retaluleu reportó Mario Tumín. Restablecemos la comunicación con la unidad móvil. Jorge Navarijo tiene el reporte. Adelante. Así es, amigos, y tras haber resuelto el problema técnico que tuvimos con la unidad móvil, en este momento continuamos en la colonia Santa Marta verificando cuál es la situación del transporte colectivo de la ruta 40R, y es que ayer se presentó justamente el tercer ataque contra unidades de transporte público, esto en la colonia La Brigada, en el municipio de Misco. En este momento nos encontramos verificando la situación de la ruta 40R. Ayer el piloto fue gravemente herido y trasladado por cuerpos de socorro al IX-719. Se preveía que para hoy habría una suspensión del servicio, sin embargo, este se encuentra prestando el servicio con regularidad, una situación que podría ser completamente diferente en relación a las unidades de la ruta 70 y 36. La ruta 70 sale de la colonia La Florida en la zona 19 y la ruta 36 sale de la colonia Betania, ya que debido a los ataques ocurridos esta mañana, estas rutas podrían presentar, si no una suspensión del servicio, al menos una disminución significativa de las unidades, y es que, de acuerdo con representantes de la Defensoría de Usuarios del Transporte Colectivo, las intimidaciones de presuntos extorsionistas continúan afectando, y esta situación pues está siendo seguida por representantes de la Policía Nacional Civil. En este lugar es posible también apreciar unidades de la Policía Nacional Civil, quienes se encuentran resguardando la seguridad de las unidades que hacen recorridos desde esta importante colonia de la ciudad de Guatemala. Es parte de la información que les queremos compartir en este momento, y a través de este reporte regresamos allá al estudio principal. Jorge Navarijo reportando desde la unidad móvil. Ahora pasamos a otras cosas. La sociedad civil entregó este miércoles la propuesta a la Corte Suprema de Justicia para efectuar la elección de 2 nuevos representantes como magistrados titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad. El presidente del organismo judicial dijo anteriormente que aún no han discutido el tema para hacer la propuesta de los funcionarios judiciales.
Y así llegamos al final de esta emisión de noticias aquí en Telediario al Amanecer. Gracias por haber prestado atención y por preferir informarse con nosotros. Diana, buenos días. Andri, que tengas una excelente jornada y por supuesto ustedes en casa. Recuerde que los espero en breve en Telediario Express con más información actual.